No se oye. Bueno, pues será cuestión de que intentemos hablar cerca del micrófono sin que se acople y alto. Lo digo esto en recomendación para las 5 personas que estamos en esta mesa y que yo creo que en la misma línea de la mesa anterior podemos probablemente aportar, no en mi caso, por supuesto, pero sí en el caso de las 4 que me acompañan, aportar gran parte de lo que nos llevaba esta jornada y que os agradezco mucho que incluso en el descanso algunos habéis manifestado de que parece que lo estamos consiguiendo, que era el trasladar desde profesionales que están en los ámbitos implicados, desde asociaciones en este caso también que trabajan e intervienen, qué hacer en el día a día y qué se hace en el día a día, qué falta y qué podemos seguir. Pero para continuar, lo primero que voy a darle la palabra a la persona del área del defensor del menor, del defensor del pueblo andaluz, a Maite Salce, que va a trasladar, informar un poquito brevemente. A ella también le vamos a exigir que sea breve, aunque sé que lo tiene complicado, el resumen de lo que es el informe, un informe que os tengo que reconocer que está teniendo mucho impacto. No solo mediáticos, sino incluso de asociaciones que sabemos que están eligiendo ahora campañas ya con este tema y que yo creo que va a seguir cogiendo fuerza. Así que, Maite, cíñete lo más posible a los tiempos que se han acordado en esta jornada. Vale. Gracias y buenos días. Lo primero que nos gustaría explicar es por qué hemos hecho este informe. Y las razones son las siguientes. Ya a lo largo de la mañana hemos tenido ocasión de comprobar que, aunque queda todavía un largo camino por recorrer y muchas cosas que mejorar, se ha producido en los últimos tiempos un importante avance en la lucha contra la violencia de género. Pero el problema es que la violencia de género no afecta solamente a las mujeres, sino también a los hijos y las hijas que conviven con ellos. Unos niños que pueden ser víctimas directas también de esas situaciones, pueden ser víctimas de los insultos, las agresiones, los malos tratos físicos o psicológicos, o bien son testigos de la violencia ejercida contra sus madres. Y como decía el defensor esta mañana, les toca vivir en un ambiente destructivo y que le afectará su proceso de desarrollo. Pues bien, nosotros desde nuestra institución tenemos la sensación de que esa especial sensibilidad que ha habido hacia las mujeres y a la defensa de sus derechos no ha ido al mismo compás por lo que se refiere a la defensa de esos niños y niñas que también están expuestos a violencia de género. Y es precisamente estos niños y niñas los protagonistas de este informe. Y lo que hemos tratado es de contribuir a que la sociedad entienda, y los poderes públicos en particular, que son víctimas con identidad propia y que, por tanto, son merecedores de una atención específica y acorde a sus características. La estructura del informe es la que pueden ver aquí. Bueno, comenzamos haciendo un contexto social de la violencia de género y un análisis de la normativa, pero basado fundamentalmente en la incidencia que tiene en las esferas de los derechos de las personas menores. Un grueso importante del informe lo constituye las quejas, es decir, la experiencia que tiene la institución a través de las quejas, porque son un instrumento fundamental para conocer los problemas que tienen estas mujeres cuando tienen hijos a cargo, los retos a los que se tienen que enfrentar, las respuestas que obtienen de los poderes públicos, pero sobre todo los efectos negativos que causa en la vida de los niños y las niñas. Después, en tercer lugar, con objeto de que este informe sea un instrumento útil y de servicio público, pues describimos los diferentes recursos que la comunidad autónoma tiene para atender a la víctima con menores a cargo. Y ya esta mañana pues se nos ha hablado de los centros de emergencia, las casas de acogida o los pisos tutelados. Por otro lado, también, evidentemente, para conocer esta realidad, pues aportamos una serie de datos de cuántos son esos menores expuestos a violencia de género. Y si hay dos palabras que pudiéramos definir esto, es por un lado la parcialidad. Es decir, porque conocemos solamente aquellos datos que han llegado a algún aspecto del sistema, o al sanitario, o en el ámbito educativo, o los que han llevado al propio sistema de atención de la comunidad autónoma. Y nos ha costado realmente cierta dificultad para obtener estos datos por lo que se refiere a nivel nacional. Entonces, el informe habla de una macroencuesta que en su momento realizó el Ministerio de Sanidad con el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Y en quinto lugar, esta es la parte más cuestiones relevantes. Todos estaremos de acuerdo en que el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno sumamente complejo en el que intervienen muchas disciplinas, el derecho, la sociología, la psicología, etc. Entonces, tratar de abordar todas las cuestiones que pueden afectar a la incidencia que tiene esta violencia en los niños sería prácticamente imposible. Entonces hemos decidido tratar algunos de ellos, en concreto han sido 8 temas. Son temas que, bueno, tienen una relevancia especial en la vida de los menores, generan una alarma social o han generado, han estado o dominan las agendas políticas o han sido o son objeto de una especial atención por los tribunales de justicia. Y como no puede ser de otro modo, pues el informe acaba con una serie de conclusiones y valoraciones. Bien, esto voy a ir muy deprisa. El relato de todas esas quejas, que en muchas ocasiones más que una queja, una llamada de auxilio de la mujer está relatado, pero hemos agrupado todas esas quejas en 3 grupos. Las que se refieren o plantean problemas de la tutela judicial y de protección a las víctimas, cuantitativamente son el mayor número de quejas y se refieren fundamentalmente a dilaciones en los procedimientos civiles y penales. Si todos nos podemos imaginar la incidencia que tiene no obtener una tutela judicial a tiempo, en el caso de los temas familiares la cosa se complica aún más por la emotividad, la carga de emotividad que tiene esta situación. Pero justo es reconocer que no siempre esas demoras tienen como consecuencia el funcionamiento de la Administración de Justicia. En muchas ocasiones, demasiadas, esas demoras son también responsabilidad de las partes, normalmente del cónyuge no custodio en lo que se refiere a la ejecución de la sentencia. Por otro lado, otro grupo de quejas se refieren a las ayudas económicas y sociales. Las ayudas económicas son fundamentales para la recuperación de las víctimas. Es cierto que la violencia de género, ya lo hemos hablado esta mañana también, afecta a todas las clases sociales, pero evidentemente tiene mayor dificultad para salir y recuperarse las mujeres que tienen menos recursos económicos y empleos menos estables. De hecho, a veces hemos tenido ocasión de comprobar cómo esa salida del círculo de la violencia, si no tienen las ayudas correspondientes, las ha llevado a una situación cerca de la marginalidad, de tal manera que nos manifestaban que realmente se cuestionaban si ha merecido la pena o no salir de esa situación, porque ahora no tienen violencia, pero están en una situación de precariedad absoluta. Bien, pues de todas las ayudas, como ya se ha puesto de manifiesto también esta mañana, la vivienda es la que en el número de quejas mayores demandas tiene. Y a pesar de que, como hemos reconocido también, hay la propia ley de violencia contra la violencia de género, hay planes, programas, etcétera, pues nosotros tenemos que decir que el acceso a una vivienda sigue constituyendo una utopía. Es más, a veces las propias mujeres, en la creencia de que iban a recibir las ayudas correspondientes para el alquiler, han alquilado una vivienda y han tenido que ser desahuciadas porque esas ayudas nunca han llegado o no han llegado a tiempo. Y el tercer grupo pues, se refiere a los funcionamientos de algunos de los recursos, aunque lo valoremos muy positivamente, evidentemente son unos recursos públicos y entonces pues, pueden haber problemas de funcionamiento, normalmente porque el recurso no se adapta a la usuaria o la usuaria al recurso. Pero cuantitativamente también son los puntos de encuentro familiar los que más quejas recibimos. Solo unos datos estadísticos para que nos centremos. Desde el año 2008 al primer trimestre del 2002, en alguno de los 3 recursos que tiene a disposición la comunidad autónoma se han atendido un total de 9.916 personas, de las cuales 5.161 eran menores de edad. Destacar también, como ya se ha puesto de manifiesto esta mañana, que había un incremento de mujeres extranjeras atendidas, pues también por lo que se refiere a los menores. Ahora mismo está en torno a un 38,9% de los niños que se atienden son de nacionalidad extranjera. Y vemos aquí la evolución. Y por lo que se refiere a los tramos de edad, pues como podemos comprobar, el mayor tramo o el mayor número de niños son en edades comprendidas entre los 4 y los 9 años, con un 38%, seguidos los que están de 0 a 4 y en menor medida los que tienen de 15 a 18 años. Bien, y entramos ya en lo que hemos denominado cuestiones relevantes. Voy a ir muy deprisa, pero lo que quería llamar es por lo menos que reflexionemos sobre este aspecto. En primer lugar es la incidencia de la violencia de género en las personas menores. Antes diferencié entre lo que era víctima directa, es decir, las que son objeto de las agresiones directas, o víctima indirecta, las que son únicamente testigos.
Y la cuestión esta es que hay algún sector minoritario, pero piensa que estos menores que hemos llamado víctimas indirectas no lo son, tienen más posibilidades de serlo, pero entiende que no. Desde nosotros, nuestra Defensoría, entendemos que tan víctima es uno como otro y hay muchos argumentos legales para apoyarlo. Estaríamos dentro de lo que los textos legales hablan, el maltrato psicológico, pero entendemos que sí lo son. Entonces, en este apartado del informe pues, se detallan las diferentes formas de maltrato, los diferentes factores que inciden, evidentemente personales, dependerá del niño, de las características del maltrato, de la asistencia de ayuda o no, de las repercusiones que ese maltrato tiene para su desarrollo, y hablamos también de cuáles son los roles que puede asumir ese niño, que puede ser desde confidente con la madre o confidente con el maltratador, hasta protector de la madre o lo que se llama el niño mal. Y después tratamos un tema que nos preocupa bastante, que es la transmisión transgeneracional de la violencia, es decir, las enormes posibilidades que tiene de un niño que vive en un ambiente de violencia ser maltratado en el futuro. Y lo mismo ocurre con la niña. Una niña que vive que es testigo de la violencia ejercida con sus madres tiene muchísimas más posibilidades en un futuro de adoptar actitudes de sumisión, de pasividad y de sometimiento al hombre. Por otro lado, abordamos lo que es el interés superior del menor. Bueno, todos sabemos que esto es un principio recogido en muchos textos legales, pero que es un concepto jurídico indeterminado. Y como concepto jurídico indeterminado, pues tiene una característica que han ido definiendo la jurisprudencia. Es una garantía, es de amplia aplicación, sirve para la resolución de conflictos jurídicos y es un modo de directrices de las políticas públicas. Pero evidentemente, como concepto jurídico indeterminado, se debe concretar. Y esa concreción debe basarse o tenerse en cuenta los deseos del menor, qué quiere el niño o la niña, qué necesidades tiene, su edad, los daños sufridos o la capacidad de los padres, del padre y la madre para atenderlo. Entonces, evidentemente, hay que conjugar muchos intereses en juego, pero siempre entendemos que la prevalencia del interés superior del menor sobre los demás. Y eso está relacionado con la cuestión siguiente, que ya la hemos abordado esta mañana y es ciertamente un problema y una cuestión conflictiva. El derecho que tenemos los padres a relacionarnos con los hijos está también recogido. El problema es qué hacemos con esas relaciones entre los hijos y las hijas y el maltratador. Bueno, por esto no hay una posición pacífica. Entonces, desde hace tiempo ya hay algunas voces que vienen reclamando la suspensión automática del derecho de visita. Y para ellos se basan en una serie de argumentos. En primer lugar, que las relaciones paterno-filiales en ningún caso puede estar por encima del interés superior del menor. En segundo lugar, y con acierto, establece que muchas veces estas visitas son incompatibles con las medidas de protección. Supongamos una mujer que está en un centro de emergencia, que hay una orden de alejamiento y que se ha procurado que el maltratador no sepa dónde está. Evidentemente, si sigue en ese derecho de visita, puede utilizar al menor para que le digan dónde está. Y además estas voces reclaman desde hace tiempo una modificación de la ley contra la violencia de género. Porque si bien es verdad que esa posibilidad de suspensión la tiene el juez en cualquier momento, sin embargo, si nos fijamos en las estadísticas judiciales, prácticamente no se está aplicando. Bien, sin embargo, por ejemplo, tenemos una posición contraria, que es la propia Fiscalía General del Estado, que en su circular 4/2005 no es partidaria de suspender automáticamente ese régimen de visita y piensa que hay que estar a cada caso concreto. Desde nuestra institución pensamos que hasta que este asunto se solvente, lo que está claro es que en ese ejercicio del derecho de visita hay que tener muy en cuenta la seguridad de las víctimas y por supuesto el interés superior del menor. Y el interés superior del menor lo podremos determinar si escuchamos al niño o la niña, que esto es un aspecto que siempre venimos demandando. Ese niño o niña tiene derecho a expresar su deseo, a expresar qué siente, cómo ha vivido ese maltrato y cómo quiere relacionarse con su padre. Entonces, nosotros proponemos que puede ser el Ministerio Fiscal o los equipos psicosociales, pero somos conscientes, como se ha dicho aquí esta mañana, que están saturados. Y entonces los equipos psicosociales se centran básicamente en la atención a la mujer y los niños parece que quedan en un segundo plano. Otra cuestión también que abordamos es el síndrome de alienación parental,
un concepto sumamente polémico porque está siendo aplicado por los tribunales de justicia, por los profesionales, pero que carece de consenso científico. Además, es un principio cada vez más en auge porque cada vez existen muchas más disputas entre padres y madres por la guarda y custodia de los niños. Y lo que nos preocupa es una cosa: el rechazo tiene que ver siempre, el rechazo del niño al padre o la niña al padre, ¿tiene que ver siempre como una manipulación de la madre? Pues nosotros entendemos que no. Es decir, un niño que ha vivido cómo su padre pega a su madre, cómo la insulta, cómo su madre llora, evidentemente es posible que rechace a su padre sin que su madre tenga nada que ver. Sin embargo, por la experiencia nuestra, a muchas mujeres se les está retirando la guarda y custodia basándose en esos síndromes. Y lo que nos preocupa como institución de defensa de los derechos de los menores es que se rompa esa ruptura, una ruptura afectiva con la madre que iba bien encaminada, y que entonces se le cause indefensión por una manipulación que pues no exista. El siguiente aspecto es la victimización secundaria del niño. No voy a insistir más porque tenemos aquí a representantes de la Fiscalía y yo me imagino que abondará más en este asunto. Está claro que la presencia del menor en los procesos penales como testigo en esos procedimientos sobre violencia de género le puede causar un perjuicio añadido. El niño tiene que acudir a un sitio que no le es familiar, con un lenguaje que no entiende, a revivir y rememorar otra vez esas situaciones, y eso es lo que se llama una victimización secundaria. Entonces, hay una serie de propuestas y medidas que nosotros traemos a colación, como que el magistrado, el juez, esté asesorado por un equipo especializado, que el testimonio del niño se haga por registro por audiovisuales y que eso pueda constituir una prueba preconstituida, que la asistencia a la vista solamente sea en caso excepcional y crear un ambiente confortable. En este sentido, nos parecen muy interesantes las medidas que recoge la circular 3/2009 de la Fiscalía. Siguiente tema, los menores huérfanos de violencia de género. También, por fortuna, esta mañana tenemos la ocasión de hablar con la presidenta de una de las asociaciones, y este es un tema también ciertamente delicado, porque cuando una mujer muere a manos de su agresor, los medios de comunicación describe minuciosamente cómo era, dónde ha sido, si había orden de alejamiento o no, pero parece que al calor de esos hechos los niños y niñas que quedan huérfanos quedan postergados en un segundo plano. Y tenemos que tener en cuenta que el año pasado fueron 55 niños los que se quedaron huérfanos de madre y con un padre en prisión, o también huérfanos porque se suicidó. Entonces, el problema es que es muy difícil ser hijo o hija del asesino de tu madre. Las familiares, los que nos vienen planteando, son dos cuestiones básicamente. Las demoras que se están por los tribunales en otorgarles la guarda y custodia a unas familias que se hacen cargo del niño o la niña desde el primer día. ¿Y qué pasa con eso? Que entonces, al no tener la guardia y custodia, no pueden acceder a las ayudas previstas en la Ley de Asistencia de ayuda y asistencia a las víctimas, y entonces unas ayudas económicas que a veces resultan indispensables porque a lo mejor esa familia no tiene los recursos suficientes. Y otra cuestión es el momento de la excarcelación. Los familiares se quejan que no se les notifica cuando el asesino ha salido de la cárcel, y quieren estar informados porque a veces que puede ocurrir que exista hasta una orden de alejamiento contra el menor. Nosotros hemos pedido que se siga avanzando para mejorar las medidas de apoyo a estas familias, sobre todo en el ámbito legal y en el ámbito psicológico. La séptima y penúltima es la forzada mediación familiar. Ya sabemos que en los casos de violencia de género la mediación familiar está prohibida, pero las quejas que recibimos nos plantean que muchas veces los equipos psicosociales, o cuando se tratan de establecer determinar la guardia y custodia, no se les deja expresar determinadas circunstancias que pueden revelar que debajo de esa situación hay una situación de violencia de género. Bueno, ahora desde el año 2009 tenemos una ley de mediación familiar en la que obliga, y un reglamento que lo desarrolla, en la que obliga al mediador a guardar secreto profesional, como no puede ser de otra manera, salvo que entienda que hay un supuesto de violencia de género, que entonces lo tiene que comunicar. El problema es que ese mediador tiene que saber cuándo hay violencia de género o no. Y entonces nosotros entendemos que es necesario, dentro del proceso de formación que se lleve a esos mediadores, que incluya la violencia de género. Hicimos gestiones ayer con la Consejería de Salud y Bienestar Social,
y nos confirmaron que está a punto de ser promulgada una orden que desarrollará cuál es el proceso formativo de los mediadores, incluyen, como no puede ser de otro modo, la violencia de género. Y por último, otro de los puntos conflictivos son los puntos de encuentro familiar. Ya esta mañana también hemos tenido ocasión de ver, y todas las quejas que tenemos se basan fundamentalmente, el problema radica en que no existe una normativa reguladora de estos recursos, unos recursos que cada vez están más en auge. Unos recursos que digan cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes, qué requisitos materiales debe tener esos puntos, donde se ubican esos puntos, y sobre todo qué medidas de seguridad se debe adoptar cuando exista un caso de violencia de género. Y aquí nos planteamos 3 cuestiones, pero voy a incidir en 2, básicamente. ¿Es necesaria una intervención psicológica del niño o la niña que está en un punto de encuentro familiar? Nosotros entendemos que sí, que ese niño o esa niña ha sufrido un proceso complicado, que ahora está siendo sometido a un régimen de visita, y se le debe escuchar, se le debe atender y tratar de cómo está viviendo ese régimen de visita. ¿Quién realiza esa intervención? Bueno, pues puede ser la Administración Sanitaria. El año pasado, en el congreso que hubo sobre violencia de género, nos mencionó un proyecto que no sabemos si ha llegado a fin o no, que los usuarios del punto de encuentro familiar de Sevilla fueran atendidos por los equipos de salud mental, o bien los profesionales del propio punto de encuentro familiar, o, como viene ocurriendo en otras comunidades autónomas, por los equipos psicosociales. En segundo lugar, otra de las cuestiones que se nos plantea siempre es la falta de coordinación que hay entre los puntos de encuentro familiar y los tribunales de justicia. Vamos a ver, los puntos de encuentro familiar es un recurso temporal. Aquí no tenemos normativa, pero vamos, en otras comunidades de 6 a 12 meses. Y tiene un objetivo concreto, que es normalizar las relaciones familiares. Si transcurrido un tiempo no se ha normalizado, no sirve para nada ese recurso. Le estamos causando al niño y la niña más daño todavía. Entonces, lo que se nos quejan los responsables de los recursos es que comunican a los tribunales de justicia o un cambio de medida, o que se finalice y no se contesta a tiempo. Entonces, esto, aparte de que le esté causando un daño al menor, está colapsando también los puntos de encuentro familiar, porque si estaba planteado para 6 meses y está durando un año, pues es lo que hace una de las causas que exista una grande lista de espera. Pero no nos engañemos, no solamente esa es la causa, también es que no disponemos todavía de una red suficientemente tupida. Hay proyectos de que, bueno, que todo esto se va a reformar, que incluso va a elaborarse una norma, pero todavía estamos en espera. Y ya concluyo. Las conclusiones y valoraciones quedan recogidas en el informe. No me voy a detener más porque creo que ando ya justa de tiempo. Solamente decir que con este informe esperamos poner nuestro granito de arena para que todos dejemos de ver a estos niños como los hijos de las víctimas y los veamos como víctimas con identidad propia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Maite. Ha estado más o menos dentro del tiempo. Vamos a empezar la siguiente mesa y, como les decía, esperamos poder seguir un recorrido de alguna manera lineal. En este caso vamos a romper un poco el método y, en vez de una intervención sola por cada una de las personas que me acompañan, vamos a hacer 2 cortes y luego las preguntas. Así que voy a ir brevemente presentando y dando la palabra con una pregunta asociada, y luego haremos una segunda intervención para hacer incluso quizás más ameno o romper un poco las posibilidades. Leonor no lo ha dicho, me van a permitir que haga una referencia antes de presentar, pero a ella le gusta utilizar más la palabra mujeres que víctimas. Y digo esto porque la primera persona que va a intervenir es la que representa la Consejería de Educación, donde está no con las víctimas, sino con las personas, con los niños, con las niñas, con los futuros hombres y mujeres. Lo va a hacer además María Ángeles Calatrava, que es psicopedagoga, una luchadora, una mujer
que continuamente se apasiona con las cosas y trabaja con las cosas en profundidad, y a la que le voy a exigir desde el cariño que intente concentrar todo lo que ella es capaz de decir en pocos minutos. Ella además tiene una experiencia vital muy importante. Ella es que no solo ha trabajado en la administración educativa, sino que trabajó como directora de las aulas que hay en los hospitales para los temas educativos de los niños, con una experiencia muy innovadora y muy interesante que no va a poder contar, pero que merecería su intervención. Muchas ponencias, como todas las que están aquí, muchas intervenciones y demás. Yo quiero hacerle una primera pregunta. ¿Cuáles vería ella que son las medidas preventivas, los recursos que la propia Consejería de Educación tiene en marcha, que tiene puesto en marcha, para mejorar la convivencia y la igualdad en los centros escolares? Porque partimos de ese primer espacio normalizado donde los niños y las niñas pueden estar. María Ángeles, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo quisiera primero agradecer a la organización que me haya invitado a esta jornada y, en segundo lugar, pues compartir con todas las personas aquí asistentes mucha información. Como no voy a poder compartir mucha información porque el tiempo va a ser muy limitado, sí quisiera decirles que, primero, antes que nada, pues que todo lo que yo les pueda ahora mismo resumir, lo tienen accesible en la página web de la Consejería de Educación, y en cualquier caso, si después tienen interés en hacerme alguna pregunta, porque no sé la cantidad de personas que puedan estar más o menos relacionadas con el ámbito educativo, pues probablemente haya muchas cosas que me queden en el tintero y que quisiera luego, pues si ustedes quieren preguntar, pues atender las preguntas que deseen hacer. No sé si el mando no me quiere responder o simplemente... Sí, ¿no? Pero no me está dando... Vale, muy bien. En principio hay actuaciones en materia de coeducación y de igualdad. Hay actuaciones ahora mismo en la Consejería de Educación en materia de prevención de violencia de género y una pequeña información sobre qué son las unidades de igualdad de género en general de la Administración de la Junta de Andalucía y cómo está, de alguna manera, trabajando la unidad en la Consejería de Educación. Le comentaba que ustedes tienen en el portal web de la Consejería de Educación el enlace en el apartado del menú de su lateral izquierdo. En enlaces de interés tienen una pequeña señalización sobre la unidad de igualdad de género, y dentro de ella ustedes pueden acceder a toda la información que yo les voy a dar sobre las unidades de género y además toda la normativa, y tienen un acceso directo a lo que es el portal de igualdad de la Consejería de Educación, que yo les recomiendo que cuando tengan un ratito lo visiten, porque les va a sorprender la cantidad de materiales, de documentación, de recursos, de manuales, de apoyo al alumnado, al profesorado, a la familia. Muchos de ellos, la gran mayoría, son incluso materiales editados por asociaciones, por organismos, incluso por el Instituto Andaluz de la Mujer, y nosotros retomamos esos enlaces y esos materiales que son buenas prácticas y los colgamos en nuestra web del portal de igualdad, porque es al que tienen el hábito de acudir tanto el profesorado como la familia y el alumnado. Como no sé cuántas personas de la sala están relacionadas con los conceptos de escuela desde un punto de vista del ámbito preventivo y de mezclado con ese ámbito preventivo, cómo se ha modificado el concepto de educación y a su vez cómo están ambos interviniendo de manera interrelacionada con el concepto de coeducación, si me van a permitir, les leo un breve párrafo. La escuela, entendida como contexto de producción, reacción, recreación y transformación de diferencias y desigualdades de género, es un espacio propio de producción cultural, que no solo ha de funcionar como vehículo de transmisión de valores hegemónicos, en tanto que instancia de socialización,
que promueve desde su interior un orden social codificado en un discurso y en unas prácticas pedagógicas, dentro del cual el alumnado, el profesorado y el personal de administración y servicios desarrollan sus identidades sociales y sus identidades individuales. Si partimos de la premisa de que educar es prevenir, la educación en sentido amplio es prevención, cuando se centra en formar personas autosuficientes, capaces de tomar decisiones, de tener el control sobre sus vidas y resolver situaciones. La prevención es la acción y el efecto de prevenir riesgos, de anticiparse a ellos. Cuando esta prevención es sinónimo de educación para la igualdad, se hace de forma continuada, dentro del espacio educativo y por la propia comunidad educativa. Profesorado, alumnado, madres, padres y personal de administración y servicio, todos y todas intervienen y participan en los procesos de transformación social y configuran esa identidad social de un centro educativo. Y dentro de dicho espacio se han de dar las condiciones favorables para que se desarrollen esas identidades individuales. Pero intervenir en prevención requiere un esfuerzo de toda la sociedad. Y los resultados solo se verán a largo plazo. Somos conscientes de ello. El concepto de coeducación es eminentemente educativo, pero actúa sobre dimensiones que son básicamente sociales y preventivas y genera valores que tienen una evidente implicación sociopolítica. De acuerdo con la propia definición que expresa el Instituto Andaluz de la Mujer, la acción de coeducar consiste en desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas como de niños, a través de la educación, en igualdad de condiciones y de trato y de oportunidades. Ello implica manejar en el aula y en el ámbito de la vida escolar muchas estrategias orientadas a la prevención, y todas ellas van a eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben de tener niñas y niños, chicos y chicas, mujeres y hombres, cultivar el derecho a ser diferente, por lo que es necesario educar valorando las diferencias individuales y las cualidades personales. Promover el diálogo entre las personas presididos por el respeto y constituyendo una garantía para la prevención de la violencia. Pero sobre todo educar para la democracia. No se puede hablar de democracia mientras haya desigualdades sobre la mitad del género humano. Está claro que la educación de las nuevas generaciones constituye el motor de cambio de las transformaciones sociales y genera nuevos contextos en las relaciones interpersonales, entre niños y niñas, entre adolescentes, entre mujeres y hombres, relaciones que a su vez han de modificar y mejorar las condiciones recibidas, patriarcales y tradicionales, dando un paso más hacia la consecución de una sociedad más justa y equitativa. Con esos conceptos yo quiero posicionarme para que ustedes entiendan por qué dentro del ámbito de la educación muchos profesionales estamos cambiando y muchas personas están teniendo actitudes transformadoras en favor de la igualdad, que se van visibilizando, a lo mejor lentamente, pero creando un buen marco de trabajo y de intercambio de buenas prácticas. Miren, la Consejería de Educación empezó a trabajar en el tema de la igualdad y de los valores con la LOCSE. La LOCSE fue la primera ley que introduce la igualdad. Y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en el año 91, ya hizo una primera orden en la que introdujo, si ustedes recordarán, los conocidos como temas transversales, en el que estaba la coeducación e igualdad de oportunidades. Le estoy hablando de la orden del año 91. La educación pretendía en aquella época un cambio revolucionario en el sistema de formación del profesorado, que tuvo en las personas que son de mi generación, tuvo una repercusión indudablemente muy positiva y muy transformadora. Pretendía desarrollar en el profesorado destrezas que le capaciten para realizar programas y actividades coeducativas que propicien y favorezcan la igualdad de oportunidad entre los sexos y la prevención de la violencia. Esto está tomado de la resolución del año 91. Probablemente las sucesivas órdenes en las que se fueron ampliando las posibilidades del profesorado para trabajar en coeducación fueron muchas, 92, 93, 94, 95... Pero fue la orden del año 95, esta
la de 19 de diciembre, la que puso en marcha un concepto absolutamente, verdaderamente generador de cambios, y fue la orden para trabajar los valores, no como algo esporádico, temporal o de manera circunstancial, sino como algo introducido en el currículum de manera permanente, sistemática, planificada, programada, consistente, evaluable. Y esta orden generó realmente un cambio, incluso en el personal que gestionaba en aquellos momentos la propia administración educativa. Después surgió en el año 2001 el Plan Andaluz de Cultura de Paz, que fue un nuevo impulso muy potente para trabajar la educación en valores, y la asignatura Cambios Sociales y Género, que en su primer momento, en el 2003, ya empezó a introducir los conceptos de la prevención de violencia. Hubo sucesivas órdenes, vino, como ustedes conocen, la Ley Orgánica de Medida de Protección, y en el 2005 la Consejería dio un nuevo salto cualitativo. Yo voy muy rápida, luego si ustedes tienen interés, como todo esto está en Internet, en nuestro portal web, pueden visitarlo. Este plan de igualdad en educación supuso un antes y un después, porque introducía muchos cambios normativos, pero también de sistematización de la enseñanza. Es decir, había que introducir la designación en los consejos escolares de una persona que impulsase las medidas de igualdad. Había que introducir una persona que se responsabilizara, junto con todo el claustro y el consejo escolar, de la coeducación en el centro. Había que introducir la presencia equilibrada en la composición de los equipos directivos, el control y la vigilancia sobre los estereotipos y el lenguaje coeducativo en el centro, la denuncia de material curricular o de libros de texto que tuvieran y utilizaran un lenguaje sexista, y además pues todo lo que es la visibilización de las mujeres, etcétera, etcétera. Se hicieron en aquella época, a raíz del Plan de Igualdad del 2005, una cantidad enorme de materiales muy buenos que el profesorado propiamente elaboró como cosecha propia en sus prácticas educativas. La mayoría de ellos se publicaron en soporte papel. Hoy lo tienen ustedes todo disponible en soporte digital en la página web. Y luego, bueno, pues esta orden desarrolló el plan de igualdad, obligando al profesorado a estabilizar sus programaciones, a reclamar una liberación horaria para poder coordinar el plan de igualdad en el centro, a que la igualdad estuviera incluida, además de la programación de lo que se conocía como proyectos de coeducación, pero sobre todo en el plan educativo de centro, en las programaciones didácticas de todas las materias y de todos los departamentos, etcétera, etcétera. Y sobre todo en el plan de acción tutorial, que como ustedes saben, pues es el que directamente la persona que ejerce la función de la tutoría en el centro, junto con el equipo de orientación educativa o el departamento de orientación en los centros de secundaria, pues trabajan directamente sobre el plan de acción tutorial. En el 2007, a raíz de la ley estatal de igualdad y de la ley andaluza, la ley 12/2007 y la ley 13/2007 de Andalucía sobre promoción de la igualdad y la de violencia de género, se introducen mejoras en esta orden que en su momento surgió, como ustedes conocen, y yo les he puesto antes, en el año 2003, pero que se renovó en 2007 para que admitiera esos nuevos ámbitos de intervención que la Ley de Igualdad propone y la Ley de Violencia de Género, y incorporó además la obligatoriedad de que se impartiera en primero y segundo y tercero de la ESO, y además fuese una materia de contenido curricular de carácter obligatorio. Actualmente la Consejería, a raíz de haber publicado el decreto que diseña cuáles son los compromisos que tiene la Consejería de Educación para el registro de todos sus datos estadísticos y de gestión de los centros, a través de lo que se llama el Sistema de Información Séneca. Para las personas que no conozcan la Administración Educativa, hoy todo está en Séneca. Séneca es nuestra gran base múltiple de datos que almacena la información
al detalle de cada centro, de cada movimiento, de cada profesorado, de cada alumnado, todo. Ahí es donde están registradas las personas que son responsables del plan de igualdad en cada centro y las personas que son las que actúan dentro de los consejos escolares con las responsabilidades en materia de igualdad. Yo quizá me paro aquí, tengo mucha más información que contarles, pero en este primer momento decirles que bueno, con la Consejería de Presidencia e Igualdad y con el Instituto Andaluz de la Mujer trabajamos muy en coordinación y de manera directa para que a través de las jornadas que se hacen en cada provincia cada año y que se denominan Construyendo Igualdad, pues el profesorado tiene acceso a esa formación especializada que en general pues siempre hace falta y nos viene bien a todos y a todas, y que año tras año se va renovando en sus temáticas según la demanda del profesorado, y que este año, concretamente este año, está monográficamente centrada en el tema de la prevención de la violencia de género. Yo no quiero extenderme más, tendría para mucho rato, pero bueno, de momento me paro. Muchas gracias, María Ángeles. Mire, yo les decía que educación era esa educación en valores, ese concepto de la igualdad trabajada, pero también afloró en los años 90 empezar a trabajar y a poner en valor la visibilidad, de alguna manera, los recursos que las mujeres podían utilizar a través del Instituto de la Mujer, con los centros, etc. En ese momento, comentábamos, solo se intervenía con las mujeres, solo se trabajaba con las mujeres. Y yo es una pregunta que le quiero hacer a la siguiente ponente, a Pilar Sepúlveda, de Amubi. Antes la consejera comentó la cantidad de consultas y la cantidad de intervenciones. Pilar es abogada, ella es de esas abogadas que se comprometían trabajando, creando asociaciones, ahora es presidenta en funciones de Amubi, y bueno, me parece que sería importante decir cómo, que de alguna manera aquí se está poniendo de relieve, cómo empieza a aparecer también la necesidad de que los hijos y las hijas que viven en una casa donde hay violencia, también se puede intervenir con ellos y se intervenga además desde ese espacio con el Instituto de la Mujer. Muchas gracias a la organización por invitarnos y decir que estoy delegada por la Junta Directiva de Amubi, puesto que ya en esta jornada aparecía yo como presidenta y soy, como muy bien ha dicho Claudia, en funciones hasta el mes de enero, que será la nueva organización. Bueno, pues el tema a mí me ha gustado mucho, el informe que se ha realizado, porque parece algo obvio. Sin embargo, en Amubi llevábamos trabajando desde hacía muchos años en el tema de mujeres, en el tema de víctimas, pero veíamos que ese cabo suelto de los hijos e hijas de mujeres que sufrían violencia de género, pues que estaba suelto, que era necesaria una intervención. Llamamos a 1000 puertas. 1000 puertas a Amubi, yo creo que si algo se ha caracterizado estos años ha sido por poner en marcha proyectos novedosos sobre problemas antiguos. Entonces creo que esto ha sido una de las características, un problema que existía, pero que sorprendentemente no había nada que atenderlo. Llamamos a 1000 puertas y 1000 puertas que siempre el dinero está contado y que no siempre pues no era prioritario en esos momentos. Así que tuvimos que aprovechar incluso un dinero propio, gracias precisamente a la Fundación de la Caja San Fernando, que nos dio pues lo que se llama el disco de Navidad, ¿no? Entonces el disco de Navidad lo dona a una organización para que ponga en marcha cualquier proyecto. Y en Amubi, pues como teníamos esta asignatura pendiente, pusimos en marcha lo que fue la asistencia a hijos e hijas de mujeres que habían sufrido violencia de género. Es decir, que tuvo una iniciativa absolutamente privada y fue por una decisión precisamente de la Junta Directiva de Amubi, que decidió que con ese dinero por fin íbamos a llamar la atención. Y se puso en marcha ese año, como yo os digo, con dinero propio, y la verdad es que el resultado fue magnífico.
tuvimos una pequeña ayuda de asuntos sociales, pero resulta que acabado el año, acabado ese dinero, pues nos encontrábamos con la circunstancia de que se estaba dando una intervención, se estaban viendo unos resultados muy interesantes, pero que, digamos, no sabíamos qué futuro impredecible tenía. Fijaros bien que estábamos hablando ya del 2009-2010, que está aquí. Gracias a realmente que el Instituto de la Mujer vio que este problema de la violencia de género efectivamente es un problema de la mujer, pero efectivamente es un problema de toda la familia. Y efectivamente es un problema que van a sufrir sus hijos e hijas y que va a retroalimentar. Va a retroalimentar la violencia de género el hecho de que esos componentes de la familia lo estén sufriendo directa o indirectamente. Quiero deciros que en la evolución que se ha seguido, que ahora hablaré un poco del programa, gracias al Instituto Andaluz de la Mujer, se creó este programa que ya estaba creado, pero se perfeccionó, se instauró en toda Andalucía y empezó a funcionar, y en estos momentos, en un nuevo paso que está dando Amubi, pues está siendo desarrollado recientemente, desde hace una semana, por Amubi Acción Social, cuya presidenta o encargada, la representante Beatriz Núñez, y que sigue ya pues un programa que empezó así y que continuó con el apoyo del Instituto de la Mujer. Y se concibe como una asistencia a hijos e hijas. Pero esta asistencia, por una parte, es individual. Cada chico y chica pues, va a tener una terapia individual, pero a su vez va a estar coordinada con lo que es una asistencia a la madre, una asistencia a la familia. Entonces va dirigido a una recuperación. La finalidad es doble, una a corto plazo, pues crear pues la recuperación de esos menores y de esas menores, pues una recuperación en el entorno familiar, una recuperación de su autoestima, de su persona, pero también a largo plazo pues evitar lo que sería la transmisión intergeneracional de la violencia. Con lo cual, con esta doble función, pues se pone en marcha este programa que está establecido, como ya digo, en toda Andalucía, con psicólogas en todas las capitales de provincia y a las que tienen acceso pues chicos y chicas desde los 6 a los 16 años. Puntualmente, también pueden ser mayores o más pequeños, pero digamos que son donde se puede desarrollar. Las madres estos chicos tienen unas características para poder acudir. Entre otras cosas es que sus madres no solamente hayan sufrido violencia de género, sino que se encuentren en una situación de ruptura ya matrimonial. Ya puede ser porque se ha divorciado, separado, o bien porque se están iniciando los trámites de divorcio. Y por otra parte, estas madres también están acudiendo a la terapia grupal del Instituto de la Mujer o han acudido de manera que, digamos, concebimos que para poder intervenir con estos menores que están sufriendo violencia de género indirecta, lo primero que tiene que ser es que ya se corte, que haya un inicio de corte de esa violencia. ¿Cómo? La madre ha decidido cortar la relación con el agresor. Tenemos que decir que el Instituto de la Mujer pues es tan responsable en esta realidad que se impuso, ¿no? De no encontrar puertas abiertas, es tan responsable que incluso este año la ayuda económica que se está dando para este programa es exactamente igual que la del año pasado, con lo cual estamos viendo que en estos tiempos de recorte y de crisis pues se ha asumido como muy importante lo que es la postura de estos hijos e hijas que sufren violencia de género. Y ya pues dejo un poco casi todo lo que yo tenía que decir, realmente lo ha hecho en su intervención, su magnífica intervención, la primera ponente con el informe del Defensor del Pueblo, y dejo aquí para que, como me pediste, que fuera corta y para cualquier pregunta que se pudiera hacer. Gracias. Yo comentaba que Pilar era un referente de aquellas abogadas que en unos años determinados decidieron salir también a pedir cosas, a poner en marcha planes e intervenciones. Pero tengo que reconocer que la siguiente persona que va a hablar en esta mesa ha hecho lo mismo. Y lo ha hecho además desde su espacio de familia de una víctima. Ha levantado la voz
y ha ido a llamar a las instituciones, se ha apoyado y colaborado con otras asociaciones. Es Carmen Sánchez, que me acompaña. Ella ahora nos contará ese inicio de cómo se crea la asociación, cuáles eran las necesidades que los familiares de las víctimas tenían, y en una segunda pregunta ya le preguntaré la situación actual. Carmen es una mujer luchadora, fuerte, y desde luego es esa necesidad de participación activa de personas que consideran que este tema hay que abordarlo y hay que romper con él. Carmen, tienes la palabra. Perdón, y es la presidenta de la asociación Beatriz de Nestrosa, que si alguien de Córdoba conoce la famosa Torre de las Mar Muertas, pues está dentro de una leyenda de mujer maltratada en ese espacio medieval. Hola, buenas tardes, buenos días, ya no sé. En primer lugar quería, no sé si se oye bien, porque hablo más alto, no es mi tono de voz. Primero quería dar las gracias a la representante de la policía local aquí, de Sevilla, porque me consta que en Sevilla y en Córdoba, no sé en otras provincias, la labor que ellas hacen de atención a las víctimas es muy cercana. Y bueno, instar a las otras fuerzas de seguridad a que hagan lo mismo, porque bueno, ya hablaré un poco más adelante de la plataforma contra la violencia que está en Córdoba y ha tenido una jornada este fin de semana pasado donde bueno, se hacía mención a la buena labor de la policía local y a que la otra fuerza de seguridad pues siguieran como ejemplo, ¿no?, a estas personas. La asociación, bueno, mi hermana falleció porque la asesinaron en el 2001 y la asociación empieza en el 2009. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante un tiempo tienes que te sitúas dentro del dolor, tienes que sacar adelante a 2 menores, que en este caso había, y después te planteas que no somos visibles. Realmente la familia, como bien decía, se sabe mucho sobre la víctima, bueno, sobre la víctima, sobre el agresor, poco sobre la víctima y mucho menos sobre las personas que quedan, ¿no? Entonces hay muchas carencias, las hay. Hay otras que no se ponen en funcionamiento, aunque existen. Y de lo que se trata de la asociación, desde la asociación es que la gente se dé cuenta de que realmente existe una ayuda, pero nunca se tiene conocimiento de ella y no se puede acceder a ella. De todas formas, no sé si ahora sería el momento, porque existen como 2 grandes líneas de trabajo para la familia y para también las mujeres que sufren violencia. Yo creo que hay cuestiones que con el tan traído y llevado situación económica se solapan un poco y son muy asequibles, son fácilmente solucionables, y otras que realmente bueno, pues tienen implicaciones de otras administraciones y conlleva modificaciones de leyes y son mucho más problemáticas. Pero es verdad que hay cosas muy puntuales, muy fáciles de hacer y que por desconocimiento no se hacen. Como es, por ejemplo, no sé, el otro día pues cuando van a los juzgados, la víctima ya se victimiza mucho más y se queda en una habitación, mientras que el agresor está dando vueltas, ¿no? Los niños están en esa habitación con las madres durante horas. Y no estamos hablando de un niño con una mamá, sino de 5 personas con niños, ¿no? Eso es fácilmente solucionable. El que tiene que estar en la habitación es el agresor. Y la madre deberá de estar donde tenga que estar con su hijo atendido. Eso es una petición que realmente no es difícil, no lleva ni conlleva gasto alguno y sin embargo no se hace. No sé, el hecho de que la ley 1/2004 también reconoce ya a partir de esa fecha como huérfanos absolutos a aquellos que lo son por violencia de género, aunque el progenitor viva, pero ya ha sido sentenciado por ello. Las ayudas que son las ayudas que conllevan de ser huérfano solamente de madre a ser huérfano absoluto, todavía no han dado explicación la Seguridad Social. Sí se pueden hacer si se hacen desde la propia administración
o hay que pedirlo de parte. Hay muchas personas que desconocen esto, que tienen huérfanos a su cargo y no saben que son huérfanos absolutos, que esa prestación es incrementada a partir del 2004. Entonces son cuestiones que están ahí un poco en el aire y que realmente hay que estar muy pendientes de ellas, ¿no? Porque, bueno, son fáciles de resolver. Muchas gracias, Carmen. Además, yo recuerdo que cuando pediste la presencia del defensor para presentar la asociación y a la Defensoría la necesidad de datos, de estudio. Yo creo que también tiene mucho que ver, y te damos las gracias especialmente en este informe, parte de esa demanda también de datos sobre la familia y los hijos que quedan. Le voy a dar la palabra a la siguiente ponente, a María José Crespo, fiscal. Tengo que hacer una referencia también, si me permite ella, ¿no? Nosotros tenemos una especial vinculación con Rogelio, también el coordinador de Fiscalía de Menores de Granada, que hoy va a estar aquí y que nos acompaña con frecuencia, que nos ha permitido que esté María José aquí hoy. Y desde esa relación y de ese trabajo también conjunto, agradecerle su presencia. Ella, de alguna manera, tiene una larga trayectoria también de ponencias y de conferencias y viene de Granada. Como ven ustedes, hemos intentado que esté de alguna manera casi todas las provincias aquí en las distintas intervenciones, y en este caso y en la actualidad está en la sesión de menores de la Fiscalía Provincial de Granada. Yo le quiero hacer una primera pregunta, enlazando todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, que es uno de los elementos que tanto se están planteando, que yo sé que le preocupan, y que nos diga también en este primer espacio un poco cómo, qué dificultades, qué aspectos, qué consecuencias quiere ella trasladar de ese espacio primero, y luego le preguntaré sobre los temas de violencia de género en particular. Pues muchas gracias y muchas gracias por permitirme estar aquí. Vamos a ver. Yo contestando a tu pregunta, en primer lugar quiero concretar un poco para aquellos que a lo mejor no sepan bien qué es lo de la violencia intrafamiliar en menores y en la jurisdicción de menores. Nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, todas esas conductas violentas de los menores hacia sus progenitores, o algunas veces más escasas, desde luego, respecto de sus hermanos. Y es un tema que, desde luego, desde la Fiscalía General y desde cualquier Fiscalía de Menores, existe una gran preocupación, y existe una gran preocupación por el elevado número de expedientes que se incoan cada año. Y es que es una trayectoria desde el año alrededor de 2004-2005, los expedientes de reforma que se incoan por este tipo de violencia intrafamiliar han ido creciendo. Y en concreto en Granada, en el año 2006 fue tal la preocupación por ese elevado número y ese crecimiento tan enorme de este tipo de conductas en menores, que se estableció un protocolo específico de actuación respecto de los mismos. Sí podemos decir que las causas de la violencia intrafamiliar son muchas. En primer lugar, estamos hablando de una nueva estructura de familias desestructuradas, de una nueva educación o de una mala educación a los menores, de un abuso de sustancias tóxicas. Normalmente el tema del hachís y el cannabis está presente, podría decir casi en el 100% de los menores maltratadores en el ámbito familiar. Existe también, además, una influencia importante en la utilización de los nuevos medios de comunicación, la utilización de redes sociales, que influye también. Muchos menores están enganchados a este tipo de redes y de medios de comunicación. Pero además podemos decir que existe un perfil casi claro del maltratador habitual, del menor maltratador. Suelen ser hijos de familias monoparentales, que viven con sus madres y que habitualmente han sido, más que víctimas, testigos de malos tratos dentro del ámbito familiar, de los malos tratos que ha venido sufriendo su madre durante mucho tiempo.
menores que han aprendido una conducta, podríamos decir, machista, de imponer mi conducta, de obligar, de hacer al otro inferior. Son menores que han estado viviendo eso y que lo han aprendido. Que muchos menores quizá hagan, al ver esas situaciones, rechacen esa situación. Sin embargo, hay otros menores que, lógicamente, es lo que han aprendido, es lo que se les ha enseñado. En mi casa manda el padre y a falta de mi padre mando yo. Máxime si con eso consigo todos mis caprichos. Cuando mi madre me dice que no, yo levanto la voz. A la siguiente vez que me dice que no, yo le levanto la mano. Es lo que he aprendido y es lo que hago. Hay otro caso de menores que no es por un aprendizaje, que lo han aprendido evidentemente, pero no es precisamente por ese aprendizaje, sino que son menores que han vivido esa violencia y que quieren a su padre y quieren a su madre, porque son su padre y su madre, quizá porque la violencia no ha sido excesiva. Y en el momento en que la mujer pone freno a esa situación de violencia y bien o se separa o presenta una denuncia contra el padre, el menor no se lo perdona. Y no se lo perdona sobre todo si inicia una nueva relación sentimental. Entonces ya la violencia es total y absoluta. Desde el año 2006 les decía que en Granada en concreto, luego lógicamente también tenemos conocimiento que en otras fiscalías se realiza, se inició un protocolo de actuación y a estas causas se le da un carácter preferente y urgente. Y si se puede, se hace, con lo que no está previsto en la jurisdicción de menores, se hace un juicio rápido. Un juicio rápido que no tarda más de una semana en realizarse. En el caso de que los menores, porque normalmente es verdad, quizá por la edad, son sinceros y reconocen los hechos. Y por tanto podemos hacer un juicio rápido con una conformidad del menor. En cualquier caso, la citación del menor, una vez que nosotros recibimos la denuncia, cuando estamos de guardia, la citación del menor es inmediata. El padre que va por allí o la madre que va por allí se le da la citación para que al día siguiente se presente el menor. Y si no se presenta porque la falta de... Iba a decir de respeto, pues sí, quizá de respeto a todo, a todas las personas, a sus padres, a profesores, a las instituciones, a los letrados, a los jueces, a los fiscales. Esa falta de respeto existe porque no está dentro de sus valores. Y creo que es muy importante que los menores, que dentro de las escuelas, dentro de la sociedad, se le empiece a inculcar valores a los menores. Les digo porque en muchas ocasiones aparece la madre, mire, mi hijo no viene porque dice que él aquí no va a venir y que él sabe que ustedes no van a hacer nada porque como es menor no van a poder hacer nada. Bueno, pues sí se hace. Directamente, como gracias a Dios en Granada trabajamos todos juntos, los equipos técnicos, la policía, los jueces, estamos todos juntos, se le da la orden inmediata a la policía, al grupo de menores y se le detiene. Y se le deja incluso 24 horas detenido en caso de que sea necesario. Desde luego la cara se le cambia en estos supuestos, porque ya ven un principio de autoridad efectivo. Y es que a los padres se les agota no la paciencia, se les agotan las fuerzas, pierden la autoridad, pierden las ganas y pierden absolutamente todo. Cuando llegan a la fiscalía a denunciar, llevan años aguantando una situación que ya les desborda, hasta el punto de tener que denunciar a un hijo. Creo que es de las cosas más duras por las que puede pasar una madre o por las que puede pasar un padre. Dentro de ese servicio de guardia se le recibe declaración al menor y se hace el informe del equipo técnico. Lamentablemente, en la gran mayoría de las ocasiones se nos propone, si no se hace el juicio rápido por conformidad, se nos propone una medida cautelar. Y se nos propone una medida cautelar para poder atajar inmediatamente ese problema. Porque está comprobado que cuando no se adopta ninguna medida, esos actos de violencia sobre los padres no es que continúen, es que se agravan. De forma que
lo que se hace es adoptar una medida cautelar. Y bien como medida cautelar o bien como medida definitiva, dentro del proceso de menores no solo se tiene en cuenta el delito, sino que se tiene en cuenta el interés de ese menor. Se tiene en cuenta el interés del menor delincuente, porque tenemos que formar adultos responsables, adultos que no tengan en su diccionario la palabra violencia. Entonces, se tiene en cuenta ese delito y se tiene en cuenta al menor. Normalmente la medida que se utiliza es una libertad vigilada, que se adapta a esas necesidades de ese menor, a esas deficiencias de ese menor maltratador. Y se trabaja con ese menor y se trabaja con la familia. En algunos casos, desde luego en menos, se llega a tal punto la violencia dentro del ámbito familiar que yo les puedo decir de padres que han tenido que poner dentro del interior de su domicilio puertas blindadas, candados en los dormitorios. En esos supuestos se intenta, por darle una primera oportunidad a ese menor, antes de pasar por un centro de reforma, ir a un piso de convivencia. Desde ese piso de convivencia se trabaja primero con el menor y poco a poco se le va dejando ir a su domicilio, y dependiendo de su evolución, así volverá a su casa y a su hogar el día que deje de ser violento. En algunos casos, por la gravedad, no solo por la gravedad de la conducta, sino por la reiteración de estas conductas, o cuando el medio abierto, la libertad vigilada, no funciona, pues se ha tenido que internar a los menores en centros de reforma. Pero que en cualquier caso sí podemos decir que las medidas que se adoptan en la gran mayoría funcionan. A mí me gustaría que no funcionaran, que no tuviéramos necesidad de utilizar las medidas en menores. Creo que es muy importante que, al igual que toda la información y toda la educación que se ha dado dentro del ámbito de la violencia de género, se diera también desde todos los niveles en la violencia intrafamiliar, empezando por los niños, empezando por los colegios, inculcándoles el principio de respeto hacia el resto de la humanidad. Yo no digo hacia los padres, yo digo hacia el resto del mundo. Y creo que eso es fundamental. Y además concienciar a los padres, porque los padres tienen vergüenza. O sea, los padres echan, bueno, pues digo padres en general, y más cuando son madres. ¿Qué he hecho yo mal? ¿Qué he hecho yo mal con este hijo? No sé lo que he hecho mal. Si yo le he dado todo, si yo... ¿qué he hecho mal? Bueno, pues a lo mejor son las circunstancias, pero también es verdad que, igual que con la violencia de género, a la primera bofetada hay que animar a los padres a que presenten una denuncia, a que pidan ayuda, porque también dentro de la Junta de Andalucía hay programas de intervención, de prevención y de ayuda a las familias con hijos que tienen problemas, y que no hay que esperar a que estos menores levanten la voz, que insulten, que amenacen o que peguen a sus padres. Desde un primer momento en que se ve que los menores, que es un dato muy significativo, van muy bien en los estudios y empiezan a dejar de ir bien en los estudios y ya no obedezco las normas, eso no es delito y nosotros no podemos intervenir. Pero de ahí a que tengamos que intervenir hay una línea muy fina. Entonces quizá los padres deberían de pensar que en ese mismo momento deberían de pedir ayuda y deberían de frenar a ese menor. Me parece que con el tiempo, si luego quieren alguna aclaración... Muchas gracias, María José. Ha hecho ahí una pincelada de cómo la violencia de género a veces entre la madre y los hijos y sutil o no tan sutil. Y ese cerrar un poco este primer turno un poco con la reclamación también de los valores, la coeducación, la necesidad de la convivencia y todos esos temas que María Ángeles... Vamos de tiempo un poquito complicado. Yo le voy a hacer una pregunta breve a cada una de las cuatro. Le voy a pedir que sea casi como una pequeña conclusión y damos enseguida la posibilidad de preguntar. Por eso yo, María Ángeles, continuando un poco con el esquema,
yo te pediría que concretara en algunas medidas, en alguna actuación o algún papel que puede jugar educación para trabajar en lo que nos importa, que es que el eslogan nuestro de que pueda haber menores y mujeres libres de violencia. Bueno, pues si les parece, vamos a dar otra pequeña información, aunque sí que es verdad que traigo mucha, pero no da tiempo, pero bueno, lo pongo a la disposición de ustedes. Si a alguna persona luego le interesa, pues cuando acaben la jornada luego tranquilamente podemos ampliar alguna información más. Yo quisiera pararme en este concepto, porque este concepto nos afecta a las políticas y a las planificaciones y a la gestión que tanto la policía como la fiscalía, como incluso las propias entidades y organizaciones, no solamente la administración. A partir de este artículo, la Ley 12 marca una nueva manera de ver las cosas, y es introduciendo una metodología de análisis que a veces la hemos hecho, pero no le hemos puesto el nombre. Ahora esto tiene nombre, y el nombre es un enfoque sistemático y metodológico de analizar la realidad y los problemas de la realidad para transformarlo desde todos sus ámbitos. Esto en educación se ha convertido, desde que la Unidad de Igualdad de Género se ha creado por un decreto, que es el decreto 275 de abril de 2010, pues la administración pública es muy insistente y persistente en que este cambio de gestión y de metodología se vaya incorporando a todos los ámbitos de la política y de las administraciones públicas. Y afecta a todo. Afecta a la producción normativa, a la formación, a la gestión, a cómo se informa a las personas, a la ciudadanía, cómo se debe de presentar y representar a las entidades y a las personas, cómo se hace la difusión, incluso afecta a la contratación pública, a la gestión de subvenciones, incluso a cómo se están diseñando los presupuestos. Esta incorporación de la perspectiva de género realmente es novedosa y está empezando a dar sus frutos. En educación hemos tenido que tomar, pues, evidentemente, decisiones para movilizar obstáculos que estaban muy situados en el ámbito, a lo mejor, de las desigualdades, y había que removerlos para que pudieran tener ese acceso, pues, a la educación y a la igualdad de oportunidades, tanto las personas que tienen facilidad en el acceso a todos los servicios como aquellas personas que por circunstancias socioeconómicas o de deprivación sociocultural pues no tenían acceso. Hemos conseguido, por una parte, a través del Plan Estratégico de Igualdad y con la coordinación imprescindible y valiosísima del Instituto Andaluz de la Mujer, y las unidades de género en general, que ya están funcionando en todas las consejerías de la Junta, hemos empezado a hacer nuevos protocolos de coordinación, protocolos para el acuerdo en el plan y en la cooperación institucional para la mejora de la actuación ante la violencia de género en Andalucía, poniéndose de acuerdo todas las consejerías, todas las administraciones. Se ha hecho un primer informe de seguimiento para detectar cuál es el diagnóstico de la situación actual y cuál es el siguiente paso a seguir para marcar una hoja de ruta. Y en educación hemos empezado a tener producción de cambios en la normativa, porque en educación la normativa es muy importante, porque afecta casi a 6.000 colegios, a 120.000 profesores y profesoras, y la normativa para nosotros, remover la normativa era fundamental para introducir cambios cualitativos. La primera de ellas es el decreto 302 de 2010, que ya incorpora un artículo 29, que es el de la movilidad por razón de violencia de género, para nuestro propio profesorado, nuestras mujeres profesoras que también son víctimas de violencia. Luego, esta
esta orden afecta a todo el profesorado que se quiera mover por razón suya como víctima de violencia, porque no quieren dejar su puesto de trabajo, no quieren renunciar a su puesto de trabajo, quieren continuar y rehacer su vida, pero se les da la oportunidad de que puedan seguir trabajando en otra provincia, en otra localidad, en otro centro. Se han hecho cambios muy importantes. Me salto lo de las funciones de las unidades, esto lo tienen ustedes en el decreto. En el decreto 40, por ejemplo, de 2011, sobre el procedimiento para regular los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes públicos y privados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo infantil, primaria y tal, porque en este decreto también se contempla ya la atención y la escolarización de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. Y en el decreto 227 de 2011, que también incorpora por primera vez la Ley 13 de violencia de género, diciendo que aquellos libros de texto o materiales curriculares que tengan alguna imagen, palabra o concepto que pueda incurrir o que pueda acercarse mínimamente a hacer proselitismo con algún comportamiento que pueda ser promotor de violencia, esos libros de texto son retirados y son además por parte de la Administración, pues se le retira el registro y la autorización y la homologación. Esto es un importante decreto que afecta a los contenidos curriculares que nuestros niños y niñas trabajan en las escuelas y afecta preferentemente también a la defensa de todos los valores que antes hemos estado a través de los contenidos curriculares. Otro avance normativo que también se ha impulsado desde la Consejería de Educación, pues es la orden de 11 de abril, por la que se regula la participación de los centros docentes en una red nueva que hemos creado, que se llama Escuela Espacio de Paz, que ya venía desde el Plan 2002 de Cultura de Paz, pero que ahora tiene un nuevo impulso para la promoción de lo que hemos llamado Convivencia Plus, es decir, centros promotores de convivencia, que tienen además el refuerzo y el apoyo no solamente para la formación de su profesorado, sino también del alumnado. Y, por supuesto, la orden de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro y que puedan trabajar con el tema de la coeducación, la mediación intercultural. Pero yo quisiera detenerme, para no comerme el tiempo de mis compañeras, en esta orden que creo que quizás sea la que ha dado un giro más importante respecto a la inclusión de conceptos de coordinación entre todas las administraciones, que yo creo que eso es fundamental y que estamos ahora justo en el momento de impulsar, lo que es pues la administración pública, la de ámbito regional, provincial e incluso la administración local, tienen que estar coordinadas para que los protocolos de actuación que tenemos a través de esta orden consigan que ningún menor agresor pues pase desapercibido y sobre todo ninguna mujer o joven o adolescente que sea víctima de violencia de género pueda estar sin tener protección y pueda estar sin tener ningún tipo de refuerzo de apoyo educativo, por supuesto con intervención educativa, porque educación solo hace intervención educativa, pero desde la intervención educativa poder hacer prevención. Y me paro aquí, si ustedes tendría alguna cosa más, pero creo que quizá esto último. Decirles que el Consejo Escolar de Andalucía ha hecho un maravilloso informe estupendo sobre la situación de la coeducación y la prevención de género en los centros de Andalucía, y no sé si ya lo habrán publicado, pero si no lo han hecho dentro de poco lo harán, en donde se recoge pues todo este trabajo que el profesorado andaluz, con las políticas que hemos desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se han estado poniendo en marcha, ha hecho un buen trabajo y quizás no se ha visibilizado pues todo ese buen trabajo, ¿no? Y este informe recoge muy bien cuál ha sido la evolución a lo largo del tiempo de estos últimos años hasta 2010. Y ahora pues ya me paro, simplemente decirles que
estamos en un momento último, que yo creo que es el más bonito, en el que la propia Consejería de Educación está ya redactando su segundo plan de igualdad de género, en el que una de las líneas prioritarias es precisamente la prevención de la violencia de género, como eje importante de este plan y como política educativa a seguir en nuestra hoja de ruta de los próximos 4 o 5 años, como mínimo. Muchas gracias. Yo quisiera pedirle a Pilar Sepúlveda, que nos hiciera también alguna pequeña reflexión sobre, ella ha contado cómo se ha empezado, cómo se trabaja, sobre esos efectos que la violencia de género puede causar en los menores y en su evolución según la edad, cómo desde ahí, esa intervención con ellos, también se puede ver y abordar la transmisión intergeneracional de la violencia en ambos casos y cómo, en definitiva, ayudar a la protección de los menores en estas situaciones. Vamos a ver, unificar y tomar un criterio único es un poco peligroso, ¿no? Pues es evidente que existen factores que van a afectar muchísimo a lo que es el desarrollo o los efectos que van a tener estos menores. Por supuesto, es la edad, su desarrollo, las características de la violencia, el género, si es chico o chica, el tipo y la frecuencia en que ha habido pues la violencia como ha sido, y también, por supuesto, los factores familiares y comunitarios, el apoyo que ha tenido, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los efectos es muy diferentes según la edad. Incluso sabemos que los malos tratos por violencia de género van a empezar incluso antes del nacimiento, ¿no? Porque muchas de las primeras palizas, las primeras violencias no las vamos a encontrar ya en el embarazo, ¿no? Con lo cual, desde temas como, por ejemplo, niños que nacen con bajo de peso, con llantos continuos, con un sueño que no concilian el sueño, ¿no? A pasar así a menores, por ejemplo, a partir de los 5 años aproximadamente, ¿no? Es una edad sumamente vulnerable, ¿no? Y reclaman continuos cuidados, atención, afecto, ¿no? Y por lo tanto lo que perciben de sus madres es pues miedo y ansiedad. ¿Qué efectos causan? Pues alteraciones naturalmente en el sueño, en la alimentación, tienen más dificultad en el control de esfínteres, llantos incontrolados, ¿no? Se comportan muchas veces con agresividad. Naturalmente, ya digo que cada chico o niño o niña va a ser en función de donde se desarrollan. Otro grupo bastante importante son de los 5 a los 10 años. Es tener en cuenta que ya empiezan a tener todavía más concretamente qué está ocurriendo. Y una de las cosas que casi siempre nos encontramos es que se culpabilizan de la situación. Empiezan a tener sentimientos, ¿no?, de inutilidad, de ansiedad ante la situación y creen o bien que son ellos el objeto de la culpa de por qué son esa violencia, o bien se culpabilizan de no limitar y no romper esa violencia, ¿no? También en esta edad es muy peligroso porque empiezan a aprender a hacer los roles, ¿no? Con lo cual nos podemos encontrar con que empiecen con preocupación por su madre o bien con agresividad hacia la misma. Como muy bien ha dicho la fiscal, muchas veces nos vamos a encontrar hijos muy agresivos con estas madres que sufren violencia de género. Entonces se puede ver en esta edad también mucho una gran admiración hacia su padre violento, ¿no? Y a la vez pues con ansiedad, pues depresión, miedos, conductas, ¿no? También con situaciones pues de aislamiento, de poca autoestima, fracaso académico, ¿no? Los preadolescentes pues seguimos un poco en la misma línea, ya empiezan a tener grandes sentimientos de desamparo, de frustración, que se pueden traducir, por supuesto, en comportamientos violentos, antisociales, mala conducta en la escuela, son muchas veces provocadores, agresivos, para ellos a su vez tener sensación de que tienen poder. Y otras veces pues son evitadores de relaciones, se aíslan y no se comportan. Y los adolescentes ya pues tienen unos sentimientos mucho más arraigados, ¿no? Podemos encontrarnos, por supuesto, el de desamparo o un tema muy importante, el de parentalización, cuando se hacen como defensores de sus madres,
toman la figura que debía haber tenido su padre o la figura de protección familiar, que en muchos casos desgraciadamente incluso ha llevado al parricidio en algunos casos, ¿no? Porque digamos defienden a las madres, o bien pues también crean otras situaciones diferentes, justo lo contrario, pues agresivas, intentando establecer violencia contra sus hermanos, hermanas, y muchas veces escapan de estos problemas pues mediante, no sé, mediante el sexo, la delincuencia, conductas muchas veces suicidas, y en temas. Por lo cual podemos decir que había que establecer en 3 niveles. Uno en el nivel personal, en que en general pues la depresión, la insensibilidad, la ansiedad, la angustia, la baja autoestima, los sentimientos de culpa, la agresividad. Otro que es en su relación con el medio, con la familia, con los que le rodean, en los que suelen establecer conductas agresivas, dificultades para establecer relaciones con sus iguales, y muchas veces pues adicciones al alcohol, a la droga y aislamiento. O bien también si en la escuela, en la que suelen también establecerse, pues presentar dificultades para estudiar, menos rendimiento, muchas veces fracaso escolar. Con lo cual es necesario la intervención en todos los niveles con ellos para evitar. Y con los objetivos, pues nada, aumentar su autoestima, fomentar uso de estrategias de afrontamiento del estrés, manejo de la ansiedad, aprender el control de los pensamientos negativos, y intentar que tomen una resolución pacífica de los conflictos, y sobre todo potenciar sus actitudes y comportamientos. Con ellos pues se logra pues actuar con ellos y evitar pues estas consecuencias. Muchas gracias, Pilar. Yo voy a aprovechar para unir una pregunta que ha llegado por internet y la petición también a Carmen de que concluyera, y quizás en la línea de lo que dice la pregunta de internet. Dice: ¿qué le pediría a los poderes públicos? ¿Qué medidas concretas sería para usted su principal deseo para abordar esta situación? Tengo que señalar, aunque hemos comentado que es una asociación que está vinculada en Córdoba, que es la única asociación andaluza nacional, ¿no? Incluso que hay ahora mismo de familiares de víctimas. Así que, Carmen, ahora concluye con tus demandas, tus necesidades, vuestros deseos, vuestro planteamiento global. La asociación tiene ámbito andaluz, pero en este último encuentro que tuvimos hace 2 semanas, el segundo encuentro de familia a nivel andaluz, se ha votado que se haga a nivel nacional. Es tener mucho más fuerza para poder solicitar una ley de protección a la familia, igual que existe una ley para las familias por terrorismo, ¿no? Las familias que han quedado después de un atentado terrorista, salvando la diferencia, y claro, habría casuísticas distintas, pero es una de los, digamos, de las solicitudes más importantes que hace la asociación. Como antes he dicho, como siempre, vamos trabajando de la mano, ¿no? Vamos caminando, primero con unas cuestiones como esta, que sería la de redactar una ley, que estamos en ello, bueno, solicitarlo. Esto ya he dicho que esto lo dejamos un poco en el tiempo, ¿no? No nos agobiamos con esta situación, pues porque llevan unos trámites mucho más lentos. Sin embargo, sí que hay una cuestión prioritaria, que es la asistencia de psicólogos desde el primer momento, bien de una detención que no se da, o bien desde el momento del asesinato. El SABA tiene su psicólogo, el IAM también, pero ellos terminan su labor a las 3 de la tarde. Entonces, efectivamente, hay provincias donde de una manera de solidaridad el psicólogo se persona, pero dejar las cuestiones estas en manos de la solidaridad o de la buena voluntad no creo que sea lo mejor. Entonces, sí que se solicita un protocolo y un convenio con los psicólogos para que tengan la asistencia o bien la víctima de violencia o bien la familia, si lo que ha habido es un asesinato. En esto quiero decir que ayer yo me reuní con el presidente del Colegio de Psicólogos en Córdoba, que se está estudiando junto con el ayuntamiento hacer un protocolo en este sentido para lo que es la capital de Córdoba solamente, ¿no?
para los pueblos de la provincia se piensa solicitar, y así también lo ha hecho saber la Diputación, estaría también dispuesta a colaborar en este convenio. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a la Junta de Andalucía, al Instituto de la Mujer, a la Consejería de Bienestar, no sé muy bien a quién le compete, pero me parece un poco triste que desde la Junta no haya este convenio con los 2 colegios de psicólogos que hay en Andalucía y que depende de si mueres en Córdoba puedas estar atendida por un psicólogo o mueres en otra provincia. Entonces, mi demanda, por supuesto, es que este convenio no se haga aparcelado por provincia, sino a nivel de la Junta. Por ahora, por la Junta. Después ya demandaremos que se haga a nivel nacional. Y para terminar, María José Crespo, yo te pediría que abordaras con fuerza, con toda la fuerza que tienes como fiscal del ámbito de menores, el título de nuestro informe, ¿no? En menores, víctimas con identidad propia, en los casos de violencia de género, y que nos puedas decir tu visión desde ahí, aunque antes has situado el tema. Porque es verdad que no es lo mismo la Fiscalía de Violencia de Género que la Fiscalía de Menores, pero nosotros estamos intentando en esta jornada unir ambos aspectos. Desde el Defensor del Pueblo siempre se pide, desde el Defensor del Menor, coordinación entre todas las instituciones. En este caso, queremos también que en la Fiscalía estén como esos vasos comunicantes, ¿no? Y que nos puedas trasladar un poco, acercándote lo más posible a ese espacio de violencia y de los menores víctimas de violencia con identidad propia. Ya en la presentación de la mesa se comentaba cómo los menores pueden ser objeto de violencia dentro de su familia por parte de sus padres, y pueden serlo en distintos aspectos. Pueden hacerlo directamente como víctimas de un delito de lesiones, de forma continuada, de amenazas, de violencia psíquica, y pueden serlo como víctimas indirectas de esa violencia que ejerce el padre sobre la madre. Y en ese punto es fundamental desde el ámbito de la justicia, desde el ámbito del Ministerio Fiscal, la protección a esos menores. Hay que tener en cuenta que esos menores, en primer lugar, tienen que asumir día a día esa violencia que ejerce el padre sobre la madre. Y una vez que se llega a la denuncia o al fallecimiento de la madre, tienen que enfrentarse a la justicia. Y es un tema complicado porque a nadie le gusta sentarse delante de un tribunal, ni como acusado ni como testigo. Y además hay que tener en cuenta que son menores, que la percepción de la realidad de un menor no es la de un adulto. Nuestra obligación es protegerles desde el primer momento en que la madre pone el pie en el juzgado para denunciar al marido, o bien porque ha fallecido intervienen las instituciones. Y en ese aspecto, dentro del ámbito penal, podemos decir que, claro, estamos hablando de menores y de proteger menores, pero estamos en un estado de derecho, y el acusado tiene un derecho de defenderse, y ese derecho de defenderse se basa en un principio de contradicción que es evidente que no se puede saltar por alto. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que existe el interés superior del menor. Y entonces podemos modular ese derecho de contradicción del acusado, del derecho de defensa, de intervenir en todas las pruebas que se practiquen, de intervenir incluso en el interrogatorio a menores cuando están menores de edad. Máxime en estos casos en que es la madre la víctima y es el padre el agresor. No siempre, evidentemente, habrá que echar mano de estos instrumentos de los que disponemos cuando se trate de menores maduros. En primer lugar, lo que se pretende, y así en las circulares de la Fiscalía se dice que hay que hacer procesos rápidos, hay que utilizar la celeridad, no dilatar en el tiempo estos procedimientos.
porque además para el menor es un sufrimiento doble, una nueva victimización. Hay que darse cuenta que los menores, mientras no se resuelve el procedimiento judicial, nunca se va a iniciar la resolución del conflicto familiar, con lo cual el sufrimiento es enorme. Y además disponemos de algunas armas dentro de los procedimientos de violencia de género. Dentro de esas armas, en primer lugar, es la posibilidad de prescindir de la declaración policial del menor y dar una instrucción concreta a la policía de que el menor se le reciba declaración como testigo o como víctima dentro del propio juzgado. Y en esa declaración, la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé algo que yo creo que es fundamental. En primer lugar, no porque yo sea fiscal, la intervención del fiscal, que esa es preceptiva. Cuando hay menores de edad, tiene que estar un fiscal. Y tiene que estar no para investigar más, tiene que estar para proteger a ese menor y tiene que estar para velar porque se proteja el principio de defensa y de contradicción al que tiene derecho el acusado. Pero además le es una herramienta muy útil a la hora de poder determinar si a ese menor se le va a poder citar a un juicio oral o si por el contrario, dada su vulnerabilidad, va a ser difícil que pueda prestar en condiciones psicológicas un testimonio dentro de un juicio oral. Además, se prevé la posibilidad de que estén con ellos sus padres, en este caso sería su madre, o representantes legales, siempre y cuando, lógicamente, repito, no fueran los autores del delito o no tuvieran conflicto, cualquier tipo de conflicto con el menor. Y se prevé, y creo que esto es importante, la posibilidad de que puedan intervenir también facultativos, expertos, psicólogos, psiquiatras, psicólogos infantiles en la declaración. Para dirigir un poco, alguien en una de las intervenciones se decía que los jueces o que las instituciones pues que deberían de aprender psicología infantil. Bueno, pues para eso están los psicólogos infantiles, para cuando se recibe declaración a esos menores que nos den las indicaciones, incluso que la pudieran hacer ellos. Una de las formas de proteger al menor es la posibilidad que tenemos los fiscales de pedir que se grabe la declaración del menor cuando se hace en la instrucción, que se grabe esa declaración para los supuestos en que se prevea que no va a poder ir o porque podamos prever que va a afectar a su salud psicológica. Pero claro, nosotros tampoco somos adivinos, de forma que lo lógico en estos casos es pedir un informe psicológico pericial que nos determine si va a poder o no va a poder asistir a ese juicio oral ese menor y las condiciones en que debería de asistir. Y en estos casos en que se procediera a la grabación del menor, habría que hacerlo a efectos de preconstituir una prueba documental que luego se reproduce en el acto de juicio oral y que sirve exactamente igual que si fuera el menor a declarar. Y evitamos así que el menor tenga que hacer horas de espera allí, que llegue al juicio y se enfrente de nuevo a su padre, al abogado de su padre, que lógicamente tiene derecho a defenderlo y obligación de defenderlo, y que se pueda incluso ver él juzgado también cuando hace sus valoraciones. De forma que esa grabación se hace lógicamente delante del juez, delante del fiscal, en caso de que haya expertos, delante de los expertos y delante del abogado del padre. Y claro, para evitar porque es claro, y así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no debe haber visualización entre el menor y el autor, pero sí puede haberla con el abogado defensor, y debe haberla con el abogado, con el fiscal y con el juez. Yo no sé de tiempo cómo... Vamos justitos. Si vamos justitos. Bien, pues esa declaración va a evitar, además, siempre y cuando se haga de forma inmediata, una nueva victimización del menor,
el menor puede empezar a resolver sus problemas en el mismo momento en que lo dejamos de llamar del juzgado. Si esto se dilata a lo largo de años, ese menor está reviviendo de forma continua, de forma reiterada esas vivencias, y además esas vivencias que a lo largo de los años se van desfigurando y las va entendiendo de forma diferente, con lo cual tampoco a los efectos prácticos nos serviría de testigo. Ya si hay alguna... Me van a permitir que diga que nos queda 10 minutos. Tenemos dos preguntas, teníamos tres por internet, ya he asumido yo una en la pregunta que le hice a Carmen. Voy a leer, igual que hizo mi compañero Luis Pizarro, las otras dos. Una yo creo que no va a ser casi nadie capaz de contestarla, a lo mejor alguien que esté en la sala probablemente, en la mesa yo creo que va a ser complicada. Y la otra yo creo que le toca directamente a la fiscal probablemente. Y damos un turno para algunas intervenciones. Lo que sí le pido en este caso es la mayor concreción, para que podamos a los dos estar terminados que están esperando para la clausura. La primera dice, si el maltratador tiene derecho a visita, ¿cómo se mantienen las medidas de protección para la mujer o los propios menores? La segunda era en la línea, si me permite, hago y haces la intervención y luego contestáis. La segunda era de cara a la asociación de Carmen, qué medidas concretas, se la vuelvo por si se le ha olvidado alguna cosa y quiere algún aspecto matizar, pues que lo pueda decir. Y la que yo digo que es más compleja, quizás para contestarla en esta mesa, no sé, pero que se la dejo abierta a las 4 ponentes, es qué datos de seguimiento se tienen de los maltratadores en su proceso de reinserción. Y una pregunta, ¿se cura un maltratador? Y les dejo abierta. Allá hay una pregunta, hay otra, y Monse, que creo que le veía con ganas, también. Ya te decimos, Monse. Así que, por favor, como son 3 preguntas las que hay, y tenemos 10 minutos muy breves. Bueno, ya tendremos 9. Buenos días, mi nombre es María, soy psicóloga, trabajo en un servicio, un recurso de la Junta de Andalucía, que está en Córdoba, que trabaja con menores que han sufrido malos tratos, incluidos aquellos que son víctimas directas o indirectas, usando la terminología que hemos usado hoy, de la violencia de género. Entonces, a lo largo de las intervenciones de todas las ponentes me han ido surgiendo dudas y cuestiones que a lo mejor no me han quedado claras y que quería plantear. En primer lugar, el tema de la patria potestad compartida, que ha salido antes, bueno, sobre todo en el tema de las visitas, plantear qué sucede en aquellos casos en los que la patria potestad es compartida, porque solo es por defecto casi siempre, y pues los padres maltratadores se niegan, sin ninguna razón, simplemente se niegan a que sus hijos sean vistos por un psicólogo porque ellos deciden que no, pero la madre sí quiere que sean atendidos. ¿Qué sucede en esos casos? Porque nos estamos encontrando con indicaciones de los colegios de psicólogos que nos dicen que, bueno, si no autoriza el padre con un documento firmado, no se puede trabajar con esos niños. Entonces, quería saber la opinión de la mesa respecto de este tema, porque me parece bastante importante. Después, el tema de los menores víctimas, me parece que quizá no le hemos dado la suficiente notoriedad, si estamos aquí, para que los menores víctimas de la situación de violencia de género sean más visibles, pues echa un poco de menos que se hablara más de ellos, porque, por ejemplo, cuando se ha hablado de la violencia intrafamiliar, esa es la punta del iceberg, como si dijéramos, de las consecuencias que puede traer para un niño que vive en un entorno donde se da la violencia de género. Pero hay más razones para esa violencia intrafamiliar y otras muchas consecuencias para estos niños. Entonces, quería saber un poco la opinión de la mesa acerca de estos dos temas. Gracias. A mayor brevedad, y aprovecho para decirles que aguanten ustedes un poquito más. Tenemos ya esperando al consejero de Justicia y a la directora general de Menores, Mayores y no me acuerdo ahora mismo más. Con todo el respeto, porque como ha habido la última incorporación, que están esperando para clausurar inmediatamente a las 12 y trasladarnos un poco también esa parte importante de Menores de Justicia que consideren. Así que había otra pregunta ahí. Sí, voy a intentar a ver si soy breve, pero quería varias cositas. Soy Modesto Delgado, soy el letrado del Servicio de Inspección de Educación. Fui también director de la Oficina del Menor un tiempo y además profesor y letrado en ejercicio.
Me ha encantado terminar, y quizá en el informe del Defensor del Pueblo, de la violencia de género del niño, que, en fin, hemos tratado, pero poquito, mucha normativa, pero realmente la calificación no es de entrada. De entrada debe ser directa, más que indirecta, o por lo menos el porcentaje más elevado de esa violencia directa, porque si para el mayor ya la violencia conlleva un problema de psicológico, un problema económico, el tema no físico, si ha habido tarta, lógicamente el niño que está presente de eso, imagínese lo que le está causando psicológicamente, lo que está viendo como ejemplo en el padre. Por lo cual creo que debe ser, y debemos de hablar en un futuro, violencia directa casi en la mayoría de veces, más que indirecta. Por eso es importante que vaya acompañado con esa protección tan importante de la madre que en la ley está prevista. Bien, desde el punto de vista de educación, a pesar de que María Ángela ha expuesto muy bien ahí, sobre todo de la igualdad de género, yo me hubiese gustado más oír respecto al menor. Lógicamente, lo único bueno, y creo que de aquí tenemos que sacar, es que socialmente, y los profesores ya lo están haciendo, también yo soy profesor, que hay decretado perfectamente un plan de convivencia. Si eso lo vamos llevando bien y nos concienciamos que existe, en ese plan de convivencia actúan muchísima gente, está el coordinador de coeducación, está el coordinador de igualdad de género, está muchísimas personas, tendríamos que potenciar y exigirlo y que la sociedad cambie y tenga un criterio, porque está el delegado de padres en las aulas, está el delegado de los alumnos, que pueden ser de mediador, con idea de que la prevención es lo más importante para no llegar quizás a esos conflictos cuando esos niños sean mayores. Por lo cual tendríamos que eso existe y darle apogeo. Eso está previsto en el proyecto curricular de los alumnos. Aparte de eso, todas las medidas correctoras que hay aplicadas. Pero a mí no me gusta hablar de las medidas correctoras porque hay un aula de convivencia para cumplirla y normalmente sí también estoy en contra de que a lo mejor al niño se le prive de la asistencia, que salga afuera, más bien que se trate y se trabaje en el aula de convivencia. Por lo cual tenemos medidas para prevenir, trabajar mucho, insistir muchísimo y socialmente exigirlo en los centros educativos para evitar que lleguemos quizá al final de la violencia, cuando esos niños sean mayores. Luego tengo varias cosas, está regulado. Muy breve, por favor. Sí, pero perdón, un momentito, porque también me afecta directamente. Al ser el letrado del servicio de inspección, lógicamente los puntos de encuentro, como los juzgados, a la señora fiscal, con mi máximo respeto, a la de Granada y a la de Cádiz, que no sé si estará aquí, los puntos de encuentro estarán colapsados. Y además ha hecho alusión también la compañera de aquí. Pero lo que está colapsado son los centros educativos. Y eso le atañe al Ministerio Fiscal. Porque cuando tiene que poner en una resolución judicial un juez, deben de decir que el director o la directora o la profesora tal, que es la tutora del niño, no tiene que estar en la puerta porque normalmente todas las medidas de visita, sobre todo los fines de semana o algún día en medio, el martes o el miércoles, van a recoger al niño al centro. No, señor, es que los directores ni están ni las directoras preparadas. Porque si el provocador, el maltratador, lo que queramos llamar el agresor, sigue con ese agresor, es agresor y tiene que llevarlo al punto de encuentro porque realmente allí hay una protección de un guardia de seguridad o policía, en los centros no hay nada de eso. Y allí aguanta un director que no tiene conocimiento de derecho, que no sabe interpretar la resolución judicial, que va allí el papá y la mamá a tirar del niño que quién se lo lleva. Eso es bastante problemático, porque mirar, qué cosa más fácil, negarse un padre a lo mejor a que el niño no esté en horario de comedor, cuando realmente va por el bien, porque a lo mejor la economía de la familia es precaria. Y eso se niega el padre y están a tirones del niño en la puerta del colegio, porque no ponen que sea el punto de encuentro donde tienen que recoger el niño. Dicen a la salida del colegio. Y un niño de 4 años o 5 años tiene que estar el tutor de infantil o de primaria de primaria en la puerta esperando que venga el agresor y que la que se puede llevar la galleta es ella. ¿De acuerdo? Que es la que menos tiene que ver en este tema. Por lo cual, eso, y ya que va a estar aquí realmente el consejero, el Poder Legislativo también, que pudiéramos tratarlo desde el Defensor del Pueblo, es que mientras exista la posibilidad de escolarizar un niño con solamente un progenitor y un cambio de centro con un progenitor y una asistencia a comedor o una aula matinal de un progenitor, tendremos estos problemas. Si aquí se exigiera desde el punto de vista de escolarización del niño, dos progenitores, si lo tienen, como es lógico, si no tiene retirada la patria potestad, no habría problema porque como nos interesa que entre el niño en el colegio tal y que esté en esta situación, nos ponemos de acuerdo. Lo que no me pongo de acuerdo es después que si la madre ya tiene ya ha rehecho su vida con un tercero, que es cuando se lía más el conflicto,
ya no quiere comedor. Y ahora es el director el que tiene que aguantar, tirar el niño, tirar la madre de quién, si se queda en el comedor o no. Eso hay que evitarlo. En los centros escolares eso es un espectáculo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso es un mal ejemplo para los demás. Porque si el espectáculo era en una casa, en un entorno familiar o en un punto de encuentro, imagínense 500 niños saliendo de un centro allí viendo esos espectáculos. Por lo cual, en eso el Ministerio Fiscal sí debe decir, oye, estamos trasladando el problema nuestro, que no tenemos puntos de encuentro porque están colapsados, a un centro educativo que no tiene nada que ver, que allí tenemos que ver con la enseñanza, ¿de acuerdo? Y con el rendimiento escolar. Y sí, y las medidas de prevención que le he dicho de todo ese programa de plan de convivencia. Si te parece, por la brevedad que me están haciendo de eso... No, perdona, no te voy a quitar la palabra, te voy a decir... Quizás que intentes, pero sobre todo es que como todos esos temas tienen tanta importancia y tanto interés para nuestra área, lo que te invito a que podamos tranquilamente y sosegadamente que manifieste las cosas que consideres y que podamos tener contigo una profundización mayor de todo eso. Es que realmente eso lo vivo yo diariamente con miles y miles de colegios. Y si hay algún profesor o director aquí, o orientador de algún instituto que lo diga. Que lo que te señalaba es... Vale. Fija, si me permite, le he forzado a María Ángel, le decía al principio, a que no hablara de muchos temas, que ella nos había trasladado todo este tema del plan de convivencia, todos esos que tú señalabas. Y entonces lo que planteo aquí, como está también Maite, que es del área de educación menores, que podamos... Entonces, te vuelvo a exigir... Muy bien. Además, tenemos que tener claro, y la fiscal y mis compañeras, que sean abogados, saben perfectamente que hay que diferenciar que el padre tenga retirada la patria potestad o que no la tenga. Lo que no entiendo tampoco una resolución judicial, y eso lo conoce el fiscal cuando se la notifica, que hay una medida de protección de alejamiento de la mamá y al niño no. Entonces, ¿cómo se cuadra? Porque a mí eso me viene de rebote. Yo tengo que escolarizar al niño ahora porque la madre está en un centro de acogida, en un piso piloto o de urgencia, y yo me tengo que llevar el niño obligatoriamente, porque la orden me lo dice, en el centro más cercano. Por lo cual, ¿qué privaticidad puede haber para un agresor o un maltratador si cuando realmente no tiene retirada la patria potestad tiene el mismo derecho de recibir la información? Lo primero que tiene que hacer la resolución judicial es quitar la patria potestad para que yo, director de X centro, no pueda darle información alguna. Pero mientras no tenga retirada la patria potestad, tiene el mismo derecho que la mamá que tenga la guardia y custodia, porque la guardia y custodia es una cosa de estar, pero la patria potestad tiene vigencia en todos sus derechos, de saber cómo va el niño, qué resultados tiene y cómo se porta. Bueno, conocer el protocolo que desde el defensor... Sí, lo conozco perfectamente. Digo, porque luego, fue una petición nuestra, que Educación tuviera su protocolo. Y otra cosa más. También, ya que está aquí una compañera que se ha identificado como letrada, no sé si habrá algunas más, los letrados, los pobres, voy a la prueba de urgencia, cuando tengan que tomar una medida en los juicios rápidos, cuando tengan que tomar la decisión, pueden tener un elemento fundamental. Claro, no lo piden los letrados, y los letrados yo no le confirmo a que los directores y directoras no tienen autorización para que den informes distintos de lo que es tema de rendimiento escolar. Porque claro, un niño que aparezca, aunque tengamos la obligación y lo hayamos hecho, pero no todo aparece con violencia. Entonces, si un niño tiene un poquito de depresión, ansiedad, eso se nota en un tutor. Y normalmente lo solemos diagnosticar con los EOE, que son los equipos de orientación escolar, donde hay un psicólogo, un médico y un trabajador social. Mirar qué fácil sería que el juez de turno, cuando le llegue un problema de eso, y si este niño no está escolarizado, vamos a ver, pero el juez, ¿por qué? Porque tiene su explicación. Si ahí me lo pide la abogada particular, precisamente del maltratador, cuando yo le dé ese informe y el padre conozca que se la ha dado al director mañana va y le da 40 galletas. Sin embargo, si lo pide el juez, que por eso yo le digo normalmente a los padres que piden esa prueba, dígalo usted a través del juzgado. Entonces, lógicamente, ahí sí estamos obligados a darlo, ¿de acuerdo? Tendría muchas cosas más que decir, pero bueno, no puedo más. Monse. Respecto de la pregunta que tú has hecho, ¿un maltratador se reeduca, se cura? El maltratador no se cura porque no es un enfermo, con lo cual el maltratador no se cura. Vamos a poner medios para rehabilitar a las mujeres, para rehabilitarlas y hacer que tengan una vida digna, y vamos a dejar esos medios para reeducar al maltratador porque no se reeduca, eso no es una enfermedad. Segundo tema, patria potestad, mucho problema. Fácil solución. La titularidad de la patria potestad es una cosa, el ejercicio es otra. Vamos a diferenciar y nos evitamos todos esos problemas. Y eso se soluciona con formación especializada, no se soluciona con otra cosa. Solo una cuestión más, al hilo del informe.
Es que no lo he leído, lógicamente no sé el contenido, pero por eso pregunto. Solamente, ¿se han visto las consecuencias físicas, fisiológicas de crecimiento que las hay en los menores víctimas de violencia como consecuencias graves en la salud y demás, para poder hacer recomendaciones tanto a Fiscalía y otras instituciones en relación con los menores? Bueno, pues si me permiten, y voy a quitarle incluso la palabra a la fiscal porque tenemos ya la cosa en la puerta, lo que sí hacemos el compromiso de haber recogido un poco unas conclusiones de todo lo que aquí se ha hablado, de todo lo que se ha propuesto, de enriquecer el informe, y en esas conclusiones intentaremos también recabar por parte de la fiscal algunas de las cosas que ha quedado pendientes y las trasladaremos. Y como este tema y el abordaje de esta jornada es simplemente como una llamada de atención a este asunto que no se agota aquí, pues seguiremos en ello y seguiremos trabajando y le damos las gracias a las personas que están en la mesa y que han estado ustedes aquí, y clausuramos inmediatamente. Muchas gracias.